Hey, buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día, el mensaje del día, palabra de poder. Am, ¿Por qué hago los videos? Una de las razones que hago los videos es porque no solo hay la oportunidad de que alguien los escuche y diga, hay algo que puedo aprender de esto, y que aprenda, o que inicie una pregunta o que sirva de una manera u otra. Pero la importancia de por qué lo sigo haciendo los videos es porque conforme yo ah, es- recibo el mensaje y conforme lo trato de explicar, no solo trato de explicarlo para que alguien lo entienda, sino que me beneficia a mí. Me beneficia a mí y me sirve a mí. Son mensajes que yo practico en mi vida, que me sirven, que conforme los estoy tratando de desenvolver, de pintar o de dibujar, para que alguien los pueda entender, ah, yo soy beneficiado, yo soy el primero en beneficiarme de los mensajes. Así que esa es la razón de los videos que pongo en internet, que trato de hacer a diario. No muy largos, 10 minutos. Y el video de ahora es paciencia. Paciencia. Hay que tener paciencia. Marcos 11:24 dice: por eso os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Am, Ahí está la clave. Acordémonos que en el hebreo no hay un futuro. No hay un- un- el verbo en el futuro. En inglés sí hay, en griego hay, en español hay, pero en hebreo, cuando alguien quiere mostrar que algo va a suceder en el futuro, lo menciona como que ya pasó. El verbo que usan es ya, ya está hecho. Entonces, esa es la manera como el idioma hebreo piensa. Entonces, cuando leemos algo en la palabra que dice y va a suceder, eso ya no es así, es el otro. Ya sucedió, ya lo cuentan como hecho, aunque muchas veces no se mire en lo físico, no se mire manifestado, pero ya ya está listo. Entonces aquí la clave es verlo de esa manera. Por eso Isaías dice: por sus llagas fuimos. No vamos a ser sanados, ya fuimos. Entonces lo que Jesús pide en este versículo, el requisito que pide es que creamos en Él, que creamos en Jesús, y que creamos de tal manera que creamos que es cierto. Porque el problema es que no lo vamos a visualizar en el momento. Muchas veces no se mira en el momento. Hay veces que puede que sí sea instantáneo el milagro, o algo sucede rápido, pero hay veces tenemos que actuar y creer que ya está hecho. Conforme como los leprosos, eran 10 leprosos, vinieron a Jesús pidiéndoles que los sanara, y Jesús los mandó al sacerdote. Vayan al sacerdote. Pero en ese momento no quedaron sanos. Cuando los envió no quedaron sanos. Am, y en la palabra, en la Biblia, no muestra que los sacerdotes sanaban a los leprosos. Ellos nada más podían estudiar a una persona y determinar si estaban leprosos o no. Pero no limpiaban leprosos, no curaban leprosos. Entonces, cuando los envía, estas personas iban con la lepra. Y conforme iban en el camino, quedaron sanos. Eso es exquisito. La paciencia, muchas veces ah, no, no tenemos lo que necesitamos, pero tenemos que seguir caminando, y conforme caminamos, se manifiesta como los leprosos. Y dice que nueve de ellos, pues quedaron sanos y dijeron, yo creo que ni se presentaron al sacerdote,
se fueron contentos. Ni se acordaron de Jesús, ni se acordaron de ir al sacerdote. Quedaron sanos y se fueron contentos. Pero uno, que era samaritano, dice que no se fue para el sacerdote. Regresó ante Jesús y tenía agradecimiento, estaba contento. Y Jesús le dijo, ¿no fueron 10? ¿No fueron 10 los que sané? ¿Y por qué solo este vino? Regresó. Es tremendo, pero esa acción de caminar hacia adelante aún cuando no se mira. Aquí la palabra de Jesús dice, cree que ya fue hecho. Dice, creer implica dos cosas muy importantes en el sentido de Jesús, creer en Jesús. Creer en una persona, aunque uno crea, la otra persona no tiene la capacidad para hacerlo. A veces sí, pero a veces no, está fuera de su alcance. Aunque uno crea, o a veces cree uno y la otra persona lo engaña a uno. Pero en Jesús, en el hombre de Jesús, tú tienes la oportunidad de tomar su palabra y atesorarla y estudiarla, entenderla. Y cuando tú dices, ok, Jesús dice, cree que ya fue hecho. Y sabes que en el idioma hebreo no es que vaya a ser, o que vayas a tener, no, creer que ya fue hecho. O sea, velo, y en esa visión, solo nada más vas a requerir paciencia. Paciencia porque crees en el nombre de Jesús. Romanos 8, 18, del 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a vanidad, no de propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. O sea, Dios la sometió a vanidad en la esperanza de que la creación misma, dice, la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues porque es esperar lo que no ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. La paciencia que la palabra te dice, Jesús te dice, ya está hecho. La paciencia es continuar, seguir, aunque no lo tengas visualmente o en manifestado. Continúa, paciencia, porque sabes cómo funciona. Sabes cómo funcionan las cosas. Y estás creyendo en alguien que no te va a fallar, que no te va a mentir. Esa es la clave, creer en alguien que no te va a mentir. Porque si él te promete, él cumple. Si otra persona te promete, te van a mentir, te van a engañar, te vas a sentir mal, desilusionado. Pero si Jesús te promete, es una garantía, es un sí, rotundamente. Y te dice, si lo pides y crees, crees en Jesús y lo pides, tú eres el que estás trayendo la petición, la oración. Ahora tú lo estás creyendo que ya fue hecho, que ya fue realizado, que ya lo tienes, que ya lo puedes hacer.
Es una manera de pensar totalmente diferente como uno piensa. Ah, pero esta es la forma del Espíritu de Dios, de Jesús. Am, Así que esa es la clave. Creer, creer am, y, y creer que ya está hecho o que ya lo puedes hacer. Porque si uno ora por algo, es porque quiere algo uno. Por ejemplo, alguien puede orar por un carro, puede orar por un trabajo, puede pedir por un trabajo, o pedir por un trabajo a Dios, y lo pides en el nombre de Jesús, creyendo en Jesús. Entonces Jesús te dice aquí, te habla, si crees, ¿en quién crees? En Jesús. Dalo por hecho, es una verdad, puedes disfrutarlo. Y leímos en Romanos, la esperanza que se ve no es esperanza. Tienes paciencia, paciencia, paciencia. Y en el caso de momentos difíciles que se viven, acuérdate que el cuerpo, la carne de Jesús, la sangre de Jesús, agárrate de Jesús, clama a Jesús, aunque no sepas mucho, clama, confía, cree en Jesús. Él es la esperanza, Él es nuestra esperanza de una vida mortal que vivimos muchas veces, de la creación misma gime, queriendo libertarse del pecado, de la mentira que metió Adán, que dejó introducir al mundo, sujetó a Dios, sujetó al mundo en paciencia, en paciencia. Pero ya está la solución. Jesús vino y por su obediencia somos libres del pecado, libre de la mentira, libre de la corrupción, libre de los efectos del pecado. Por su muerte somos libres de los efectos del pecado. Ahí es su carne, esa es su carne, esa es su sangre. Así que ese es el mensaje del día de ahora. Paciencia, paciencia, mucha paciencia. Pero en Jesús, en Jesús, en Jesús, paciencia en Jesús. El que espera en Jehová renovará sus fuerzas. Es Jesús, paciencia, paciencia. Porque otros te pueden engañar, pero Jesús no te engaña. Cree, velo como cierto. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te veo en el próximo video. Bye.